La meditación es una herramienta que sirve para conocer nuestro interior y ver nuestras deficiencias psicológicas, emocionales y físicas. Y desde el conocimiento de lo que somos en realidad, comenzar el camino de nuestra propia recuperación. Normalmente vivimos en un estado de tensión y nervios, en el que nuestros problemas más profundos quedan enmascarados por otros sucesos más triviales, o también por la sucesión de los días en un trabajo y el quehacer rutinario. Los efectos de la meditación a nivel cerebral son el aumento de pliegues en la corteza cerebral. Esto se debe a que las personas que practican meditación presentan en determinadas zonas del cerebro una mayor cantidad de pliegues en su corteza cerebral. Se considera que cuantos más pliegues tenga la corteza cerebral, mejor es el funcionamiento del cerebro, dado que los meditadores son maestros de la introspección, la toma de conciencia y el control emocional. Estos resultados pueden indicar una integración de procesos autonómicos, efectivos y cognitivos, explican los investigadores. Además, cuantos más años habían pasado estas personas practicando meditación, mayor era la cantidad de pliegues en su cerebro. Las ondas cerebrales son emitidas por el cerebro a diferentes frecuencias cuando la persona se encuentra en diferentes estados de conciencia. Aquí encontramos 4 estados mentales o niveles cerebrales. El primer nivel es el delta, de 0,5 a 4 ciclos sobre segundo. El segundo nivel es el teta, de 4,1 a 7 ciclos sobre segundo. El tercer nivel es el alfa, de 7,1 a 14 ciclos sobre segundo. Y el cuarto nivel es el beta, de 14,1 a 55 ciclos sobre segundo. Cada uno está asociado a un estado de conciencia diferente. El nivel delta, sueño profundo; nivel teta, ensueño; nivel alfa, trascendente; y nivel beta, vigilia. Ahora vamos a hablar de los beneficios de la meditación a nivel del sistema cardiovascular. Influye en la disminución de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, así como en el aumento de la presión parcial de oxígeno. Esto está relacionado con la actividad reguladora sobre el sistema nervioso autónomo y se debe al fenómeno de la caída de la presión arterial, que se puede asociar al aumento de la actividad del sistema nervioso parasimpático. Todo esto se observa durante la realización de las prácticas meditativas. La disminución de la concentración plasmática de norepinefrina y epinefrina es consistente con la reducción de la actividad del sistema nervioso simpático. De la misma forma, la reducción de la producción de catecolaminas y cortisol también pueden ser el mecanismo que explica la disminución de la presión arterial. Otro de los mecanismos a través de los cuales las prácticas meditativas pueden descender los niveles de presión sanguínea es por su acción directa sobre los niveles plasmáticos de cortisol, ACTH y aldosterona, que al disminuir favorecen el aumento de la tasa de filtración glomerular y disminución de la presión arterial por reducción de la volemia. A pesar de que en general los beneficios de las prácticas meditativas son bastantes a todos los niveles, a nivel cardiovascular no se muestra superior a la realización de ejercicio físico de tipo aeróbico. Las prácticas meditativas pueden influir en el tronco cerebral y a nivel del tálamo, en donde numerosos grupos funcionales de células influencian la actividad autonómica del sistema nervioso, regulando así el centro respiratorio, lo que a su vez reduce la frecuencia respiratoria. Además, estos cambios son el resultado de la disminución del estrés físico y psicológico, así como la regulación de los mecanismos homeostáticos en el cuerpo, que se producen por la interacción del sistema psiconeuroendocrino. Las prácticas meditativas en el sistema inmunológico pueden elevar la función de los neutrófilos circundantes, que producen un efecto bactericida mediado por la estimulación en la producción de superóxidos y mejorando su capacidad de adhesión mediada por la tirosina quinasa. También hay evidencias de que por la interacción donde la hormona de crecimiento aumenta la adherencia y el metabolismo oxidativo de los neutrófilos humanos. La concentración y actividad de las células natural killer son influenciadas por la intensidad y la duración del ejercicio. La evidencia generada por los reportes indica que la práctica de la meditación puede producir efectos positivos significativos sobre la actividad del sistema psicológico, neuroendocrino e inmune. Se ha observado una correlación significativa entre los altos niveles de estrés y disminución del potencial fagocítico. Las prácticas meditativas pueden estabilizar la función del cerebro y mejorar la salud mental, que a su vez disminuye la respuesta fisiológica ante los factores generados de estrés, y esto se resume en un efecto inmunoprotector. El entrenamiento meditativo estimula la salud psicológica gracias a la secreción de factores neuroendocrinos. En general, se sugiere la meditación
ya que es un buen método para el control de la ansiedad y el estrés, gracias a la modulación de las concentraciones plasmáticas de hormonas mediadoras de estrés. Las personas que participan en la meditación experimentan un impacto significativo sobre la calidad de vida a nivel global, funciones emocionales, cognitivas y sociales, que se presentan en tiempos mucho más cortos que los resultados físicos, los que favorecen la adherencia de los pacientes a programas. La acupuntura es una técnica curativa usada en la medicina tradicional china. Se usan las agujas muy delgadas para estimular puntos específicos en el cuerpo. Estos puntos quedan en sendas de energía llamados meridianos. Se diseñan los tratamientos de acupuntura para mejorar el flujo y el equilibrio de energía a lo largo de estos meridianos. A veces, con los desequilibrios orgánicos humanos, esta energía se atasca o ralentiza, disminuyendo una parte de ella llamada yang y aumentando su complementaria llamada yin, o viceversa. La energía yin-yang ha de estar en equilibrio dinámico sin sobrepasar límites de vacío o plenitud. De lo contrario, surge la enfermedad. Cuando hay desequilibrio, las agujas regulan la parte que afecta todo el organismo y el cuerpo recuperando su buen ritmo. El diagnóstico en la acupuntura está basado en la observación del ser humano en todas sus fases, es decir, anímicas, climatológicas, constitucionales, hereditarias, donde los 5 sentidos están asociados a órganos internos y elementos naturales, externos, colores, sabores, sonidos y emociones, tejiéndose una madeja cada vez más compleja y precisa a fin de hacer un afinado diagnóstico. Se cree que las agujas de acupuntura se han venido usando desde hace 4000 años antes de Cristo. Los instrumentos más antiguos encontrados en la China datan de 1700 a.C. y estaban hechos de piedras planas y afiladas llamadas bian. Posteriormente las piedras se afilaron hasta formar agujas de piedra. A través de la historia los materiales han ido cambiando con el desarrollo de la humanidad. Se han utilizado la cerámica, el bambú, el bronce, hierro, oro y plata. Y hoy en día el material que se utiliza es el acero inoxidable. Actualmente, las agujas filiformes son las de uso más común en la clínica y principalmente son de acero inoxidable y algunas de plata, oro o de aleación. Las agujas filiformes constan de 5 partes: el mango, envuelta en hilo de cobre, aluminio o plata, el extremo del mango de forma redondeada, la punta de la aguja, que es la parte más afilada, el cuerpo, que es la parte entre el mango y la punta, la raíz, que es donde se une el mango con el cuerpo. Esta serie de materiales son usados por su alta conductividad eléctrica, puesto que además de su función de sucesión a las proteínas de matriz extracelular, también cumplen con la función de llevar electrones libres en el medio hacia el intersticio, a fin de regular la conductividad eléctrica de la zona, lo que a su vez regula el equilibrio ácido-básico, disminuye procesos inflamatorios y cumple con una función antioxidante sobre la zona. La longitud de las agujas varían de 1.25 centímetros hasta 15 centímetros y el diámetro va de 26 a 36 gauge. La regulación sanitaria actual promueve el uso de las agujas desechables de acero inoxidable y en algunos casos tiene el mango recubierto en cobre. Características histológicas del punto de acupuntura. Ya sabemos que la piel humana está caracterizada por una marca heterogeneidad morfológica y funcional. La antigua tradición china define esta heterogeneidad con el concepto de punto o resonador de acupuntura. Los resonadores de acupuntura son lugares donde se concentra con especial cualidad la energía, descrita por la medicina tradicional china como el qi, constituyéndose desde el punto de vista biofísico en circuitos bioeléctricos capaces de oscilar en determinadas frecuencias resonantes con la de sus tejidos asociados. Es decir, los resonadores se constituyen en estaciones y redes topográficas que son los canales de acupuntura. Este fenómeno físico de resonancia es el que permite que la información se amplifique y active el flujo de electrones que viajan a través de la red de proteínas que rodean las células. Esta estimulación llega hasta la superficie celular, lo cual desencadena fenómenos enzimáticos y producción de segundos mensajeros celulares, que ejercen una acción de activación o inhibición sobre la célula, como respuesta al impulso inicial. Esta respuesta se da en términos de la producción de interleuquinas, proteínas fabricadas por diferentes grupos celulares que tienen un efecto sobre la actividad de otras células, es decir, permiten la comunicación intracelular. En general, los resonadores se encuentran localizados a una distancia no mayor a 2 milímetros de la superficie de la piel, entre la región basal de la epidermis y la zona papilar de la dermis. Los sitios de resonancia en donde son colocadas las agujas morfológicamente se
diferencian del tejido que la rodea por ser zonas ricas en tejido conectivo laxo, con un gran número de receptores nerviosos, terminaciones nerviosas libres, un amplio sistema de microcirculación, células con sustancias biológicamente activas y una concentración 10 veces mayor de uniones GAP con relación al tejido circundante. En conclusión, podemos decir que los resonadores de acupuntura son los lugares en la piel donde hay una ampliación en la vía que conecta las células epiteliales, por lo cual los resonadores representan una puerta de entrada al cuerpo gracias al gran número de elementos activos, lo que convierte una compleja unidad funcional que facilita la interacción entre el entorno externo del cuerpo con el medio interno. El canal de acupuntura es un conjunto de meridianos y colaterales que son derivaciones que se tejen a manera de red. Su principal función es la de transportar el Qi y Sui de todo el cuerpo, comunicando los 5 órganos Sang y las 6 vísceras Fu. Conectan la parte superior con la parte inferior y lo externo con lo interno, logrando de esta manera la conformación del cuerpo como un todo íntegro. Aunque los canales de acupuntura no existen anatómicamente hablando, la evidencia sugiere que hay relación energética entre los puntos de un mismo canal, es decir, resuenan en una banda de frecuencias muy específicas íntimamente relacionadas con el tejido o función a las que se asocian, de manera que, al realizar un estímulo sobre uno de ellos, este genera una onda electromagnética que resonará solamente con aquellos otros puntos cuyas frecuencias sean afines. Un ejemplo de esto es que durante la acupuntura, la conducción de isótopos radiactivos o calor a través de los canales se hace visible tras la estimulación de un único resonador, revelando también la estructura del canal al que éste pertenece. Existen varios tipos de canales, dentro de los cuales encontramos 12 principales y sus vasos, o ramas secundarias, que mantienen la función normal del cuerpo, así como la de repeler los agentes patógenos. Los vasos secundarios incluyen a los canales tendinomusculares, canales luos, canales distintos y por último los 8 canales extraordinarios, que carecen de sustrato anatómico. La principal función del canal es la de conducir electricidad, calor y luz a través del tejido conectivo fibroso, electrolitos y moléculas de agua. Datos experimentales han revelado que la interacción informacional entre las células se consigue a través de campos electromagnéticos que transportan ondas por vías dialécticas que están formadas por las uniones GAP. Estos canales están formados por la unión de 2 células. Cada una de ellas aporta 6 proteínas conexinas dispuestas hexagonalmente, conformando una estructura tubular de 5 nanómetros de diámetro que recibe el nombre de conexión. Estas estructuras pueden conducir el flujo de corriente iónicas estimuladas por la acupuntura, convirtiéndolas en pulsos solitónicos al ser transportados paralelamente a los microtúbulos del citoesqueleto, siendo nuevamente convertidas en señales ordinarias de electricidad iónica en la unión GAP del lado opuesto de la membrana celular. Los mecanismos a través de los cuales la energía fluye en el cuerpo humano han sido objeto de estudio de diferentes áreas del conocimiento, como la física y la medicina e inmunología, todos ellos con el objetivo de identificar cómo la energía viaja en los seres vivos y cómo transmite la información entre los diferentes sistemas. La estimulación mecánica producida por la rotación de la aguja causa en el tejido fuerzas de tensión, que se distribuyen de manera de una onda hacia la otra, generando tracción sobre esta y alterando su estructura tridimensional. La tracción es transmitida a las integrinas por medio de los focos de adhesión, incrementando la fosforilación de tirosina en las proteínas de membrana a través de la enzima tirosinquinasa. Esta fosforilación produce un reclutamiento de proteínas que actúa sobre la actina en el citoesqueleto, alterando así la morfología celular, conduciendo a la activación o inhibición de la síntesis de proteínas dentro de la célula. La estimulación mecánica